Buen día. Este video va a ser una guía ordenada de todo lo que necesitamos saber para hablar con criterios de fluidoterapia. Vamos a ser muy puntuales y concretos. Primero, en niños uno de los pilares fundamentales es el cálculo basado en el peso del paciente. Las fórmulas que vemos en pantalla nos van a permitir calcular el peso según la edad. Esto nos sirve cuando no tenemos la posibilidad de pesar al paciente en cuestión. A partir de ahora vamos a usar como ejemplo a un hipotético paciente de 15 kilogramos de peso. El primer cálculo es el agua corporal total. La fórmula es peso en kilogramos por 0.75. El resultado se va a expresar en litros. Para convertir en mililitros multiplicamos por 1000 y listo. En este caso serán 11.25 litros u 11.250 mililitros. Ahora, a partir de este punto, para la cantidad de líquido que corresponde a los diferentes compartimentos, vamos a utilizar el resultado en mililitros. Esto es para las fórmulas siguientes. Líquido intracelular. A este le corresponde aproximadamente el 60% del agua corporal total. Eso significa que a esos 11.250 mililitros le tenemos que sacar el 60%. Por lo tanto, multiplicamos el agua corporal total que tenemos expresado en mililitros por 0.60. Esa es la forma en la que vamos a sacar los porcentajes aquí, ¿de acuerdo? Nuestro resultado es 6.750 mililitros. Siguiente, líquido extracelular. Aproximadamente le corresponde el 40% del agua corporal total. Hacemos el cálculo y tenemos nuestro resultado. Ahora, a continuación, no se confundan. Líquido intersticial. Le corresponde aproximadamente el 75% del líquido extracelular. Por lo tanto, multiplicamos el líquido extracelular expresado en mililitros por 0.75 y tenemos ahí nuestro resultado. A continuación, líquido intravascular. Le corresponde aproximadamente el 25% del líquido extracelular. Hacemos el cálculo. Ahora, volemia. Este es el volumen total de sangre que circula en el cuerpo de un individuo, es decir, la suma del plasma y las células sanguíneas. La forma más simplificada es peso por 80 y el resultado se expresa en mililitros. Esto se corresponde con el líquido en el espacio intravascular. En nuestro caso, 15 por 80, 1200 mililitros. Balance hídrico. Es el registro de la entrada y salida de líquidos en el cuerpo humano. A nivel práctico, ¿cómo lo conseguimos? Restando los ingresos de los egresos. Este balance puede ser neutro, positivo cuando hay más ingresos que egresos o negativo cuando hay más egresos que ingresos. ¿Cómo diferenciamos el balance neutro? Depende de la bibliografía, pero la respuesta es que no debe pasar más del 10% de la volemia. Por lo tanto, volemia por 0.10 y en nuestro caso el punto de corte para el balance neutro serían 120 mililitros. Ahora, iones y espacios. Un ion es un átomo o una partícula con carga eléctrica. Se le va a decir catión si tiene carga eléctrica positiva, anión si tiene carga eléctrica negativa. Entonces, nosotros tenemos un medio intracelular y uno extracelular. El principal catión del líquido extracelular es el sodio. El principal anión será el cloro. En el caso del líquido intracelular, el principal catión es el potasio y el principal anión corresponde a los fosfatos y a las proteínas. Véanse este cuadrito si quieren saber cantidades exactas, pero no por mucho porque estamos corriendo. Eléctricamente hablando, aquí tiene que haber un equilibrio entre cationes y aniones. Las cargas eléctricas deben anularse mutuamente. A eso le decimos electroneutralidad. Y de eso nos enteramos a través del anión gap. ¿Qué es eso? Es la medida indirecta de aniones séricos no medidos por las pruebas de laboratorio de rutina. Solo un poco de experiencia en gasometría arterial te aclara bastante la cosa al mirar la fórmula con la cual obtenemos el valor del anión gap o también llamado brecha aniónica. La fórmula es sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Los valores normales están entre 8 y 12. Tenemos aquí además un par de mnemotecnias. Para anión gap elevado, gato múltiples y para anión gap normal, hard ass. Vayan, busquen por su propia cuenta lo que significa cada una. Una pregunta abre la mente, una respuesta la cierra. A continuación vienen unos temas distintos, pero trata de enfriar los motores mirando un poco de arte clásico, porque las cosas van a empezar a hacerse más complejas conforme más pase el tiempo. Continuamos. ¿Qué es un mol? Es una unidad del sistema internacional que relaciona la masa de una sustancia y el número de partículas que la componen.
¿Qué es un osmol? Es una unidad de medida que define el número de partículas que contribuyen a la presión osmótica en una solución. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones con diferentes concentraciones. ¿Qué es la osmolaridad? Es el número total de partículas de soluto por litro de solución. ¿Qué es la osmolalidad? ¿Una falta ortográfica? No, es el número total de partículas de soluto por kilogramo de solución. Entonces, ¿cómo sacamos la osmolaridad de la sangre? Con una fórmula: 2 por sodio más glucosa dividido para 18 más nitrógeno ureico dividido para 2.8. Los valores normales de referencia van a ser de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo o milimoles por kilogramo. ¿Qué es esto? ¿Acaso un miliosmol y un milimol son lo mismo? No lo son. Un milimol mide la concentración molar de una sustancia por volumen de solución, mientras que miliosmol mide el número total de partículas disueltas, incluidas las que se disocian en iones, por volumen de solución. Se usan de forma intercambiable en la sangre porque los electrolitos, como el sodio, tienen una concentración en milimol que es muy similar a su concentración en miliosmol, ya que el sodio, por ejemplo, representa una partícula osmóticamente activa. ¿Qué es un miliequivalente? Es la milésima parte de un equivalente. ¿Y qué es un equivalente? Es una unidad de medida que representa la cantidad que se necesita de una sustancia para que ésta reaccione con otra. ¿Cómo sé cuántos miliequivalentes de sodio hay en un litro de solución salina al 0.9%? Lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad de cloruro de sodio en miligramos para el peso molecular del cloruro de sodio. Empecemos con que un litro de solución salina al 0.9% tiene 9 gramos de cloruro de sodio, es decir, 9000 miligramos, y que el peso molecular del cloruro de sodio es de 58.5 gramos por mol. Al hacer la división tenemos nuestro resultado, 153.84 miliequivalentes. Ahora, equivalencias. Un miliequivalente es igual a un milimol si la valencia del elemento en cuestión es 1 positivo o negativo. Lo voy a decir así para fines didácticos. Ejemplo, sodio, potasio y cloro. Un miliequivalente es igual a 0.5 milimoles si la valencia del elemento es 2 positivo o negativo. Ejemplo, calcio y magnesio. ¿Qué es eso de la valencia? Es el número de enlaces que los elementos pueden formar. Esto lo digo para que no te quedes en el aire, y lo corto ahí mismo. Si seguimos profundizando en esta cuestión, terminamos hablando de física cuántica y de agujeros negros. Eso no viene al tema ahora mismo. ¿De qué nos sirve saber todo esto? Nos sirve para entender el volumen obligado de orina. Esto es, el mínimo de orina que el cuerpo necesita producir para eliminar el exceso de solutos. Se consigue dividiendo los solutos a excretar para la capacidad máxima de concentración renal. Un adulto produce aproximadamente 600 miliosmoles por día. Esto se tiene que eliminar para mantener la homeostasis. Un niño va a producir 10 miliosmoles por kilogramo de peso por día. La capacidad máxima de concentración de orina, que se expresa en miliosmoles por kilogramo, la sabemos con la tablita que tenemos aquí adelante. Entonces, nuestro paciente de 15 kilogramos ha de tener 3 años de edad y por lo tanto es un preescolar. Al hacer el cálculo tenemos 150 miliosmoles a eliminar, que se divide para su capacidad de concentración renal, que es de 1200 miliosmoles por kilogramo. El resultado es de 0.125 litros de orina que se necesitan producir para que todo esté bien. Lo siguiente es sacar la osmolaridad de una solución. Tenemos que multiplicar el número de miliequivalentes que tiene dicha solución por el factor de Van Hoff. Esto de aquí es el número de partículas en que se disocia el soluto. En el caso del cloruro de sodio, que es con lo que estamos trabajando, es de 2, porque se disocia en 2 iones al disolverse. Esto es, por un lado cloro y por el otro sodio. Entonces, un litro de solución salina al 0.9% tiene 154 miliequivalentes. Lo multiplico por 2, que ese es su factor de Van Hoff, y me da 308. Esto se expresa en milimoles litro. Esa es la osmolaridad de esta solución. Pero de milimol pasamos a presiones. Pero antes cabe aclarar que un milimol no produce una presión específica al ser una medida de cantidad de sustancia y no de presión. Un milimol de cloruro de sodio al disolverse en agua contribuye a la presión osmótica. Ahí estamos hablando de presiones. Entonces, en este caso, un milimol produce 19 milímetros por mercurio de presión. La sangre
tiene 290 milimoles por kilogramo de osmolaridad y por lo tanto, haciendo el cálculo correspondiente, produce 5.510 milímetros por mercurio de presión. Pero aquí hay un detalle. In vivo, de cada milimol se metaboliza 0.1 milimol, por lo que en verdad queda 0.9 de cada milimol. Esto nos sirve para sacar algo llamado la presión generada corregida para soluciones, y se consigue multiplicando la osmolaridad por 0.9. Es decir, con nuestra solución salina al 0.9%, que tenía 308 milimoles, hay que multiplicar ese mismo valor por 0.9 y nos va a dar otro valor que es 277 milimoles por litro. Este es el que vamos a utilizar para sacar la presión corregida, al multiplicarlo por 19, dándonos 5.263 milímetros por mercurio de presión corregida. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos gramos de cloruro de sodio tenemos en el intravascular? Supongamos que de sodio un paciente tiene 142 miliequivalentes. Un gramo de cloruro de sodio tiene 17 miliequivalentes. Con estos valores es tan simple como hacer una regla de 3. Si 17 miliequivalentes es igual a un gramo, 142 miliequivalentes, ¿cuántos gramos son? La respuesta en este caso es 8.3 gramos de cloruro de sodio. Hasta aquí hemos estado hablando de solución salina al 0.9%, pero existen soluciones de mayor concentración. Un ejemplo es la solución salina hipertónica, más específicamente al 3%. En términos químicos, ¿qué significa esto? Un litro de solución salina al 0.9% tiene 154 miliequivalentes de sodio. Un litro de solución salina al 3% tiene 511 miliequivalentes de sodio. ¿Qué implica? Lo sabremos con un ejemplo que nos va a permitir aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué pasa si administro un litro de solución hipertónica al 3% en un paciente de 15 kilogramos con una osmolaridad sanguínea de 295 milimoles por litro? Primero, saquemos la osmolaridad de la solución salina hipertónica al 3%. Hacemos la multiplicación de los miliequivalentes por el factor de Van Hoff, y en este caso 2, y nos va a dar 1022. Si este niño pesa 15 kilogramos, ha de tener 4 años. Eso significa que su capacidad máxima de concentración de orina es de 1000 miliosmoles por kilogramo. Entonces la operación es clara. 295 más 1022, dividido para 1000. El resultado, 1.317 litros de volumen obligado de orina. Esto es lo que el niño va a tener que producir para eliminar los solutos mencionados. Pero ¿qué más va a pasar en este paciente? Se tiene que producir un equilibrio entre los compartimentos. Con esto me refiero al líquido intracelular y al extracelular, porque cuando yo administro un litro de solución salina hipertónica al 3%, esto va a ingresar al extracelular, aumentando la concentración de solutos en el plasma y el líquido intersticial. Es decir, se va a elevar rápidamente la osmolaridad del líquido extracelular por encima de la del intracelular. Para contrarrestar esto, es decir, igualar la concentración de solutos en ambos lados, el agua se mueve masivamente desde el interior de las células hacia el exterior, donde la concentración de soluto es mayor. Esto ocurre por ósmosis, es decir, la tendencia del agua de moverse a través de una membrana semipermeable desde un área de baja concentración de solutos a un área con alta concentración de solutos. Para entender más profundamente esto, debemos conocer la interacción electrostática entre el ion de sodio cargado positivamente y el agua, que es una molécula polar. Esto significa que tiene una distribución desigual de su carga eléctrica. El átomo de oxígeno en el agua tiene una carga parcial negativa y el ion de sodio con su carga positiva la va a atraer. Por los opuestos se atraen. Las fórmulas relacionadas a esta dinámica de equilibrio son importantes. Tenemos que hacerlo de forma ordenada porque si no, no vamos a entender nada. Así que vamos por partes. Mismo ejemplo, pero esta vez con una pequeña diferencia para fines prácticos. ¿Qué pasa si administro un litro de solución hipertónica al 3% en un paciente de 15 kilogramos con una osmolaridad sanguínea de 290 milimoles por litro? Primero, identificar la condición basal del paciente. Agua corporal total, 22.5 litros o 22.500 mililitros. Volumen de líquido extracelular, 9.000 mililitros. Volumen de líquido intracelular, 13.500 mililitros. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber la osmolaridad total. Esa se consigue multiplicando la osmolaridad sanguínea por el agua corporal total en litros
Y nuestro resultado está en pantalla, 6.525 milimoles. Aquí hablamos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, tanto el líquido extracelular como el intracelular deberían tener la misma cantidad de milimoles. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Se acuerdan que el líquido extracelular correspondía a un 40% del agua corporal total y el líquido intracelular un 60%? Bueno, a la osmolaridad total le vamos a hacer el mismo tratamiento. Es decir, por un lado sacar el 40% y por el otro el 60%, para saber qué osmolaridad le corresponde a cada compartimento. ¿Qué hacemos con estos resultados? Los vamos a dividir para el volumen del líquido extracelular e intracelular en litros. Y lo que vamos a tener es 290 milimoles en el extracelular y 290 milimoles en el intracelular. Volvamos al ejemplo. Si yo le paso un litro de solución salina hipertónica al 3%, de pronto ya no tengo 22.5 litros de agua corporal total, sino 23.5 litros. A la osmolaridad total de 6.525 milimoles que tenía inicialmente le debo sumar lo que me aporta el litro de solución salina hipertónica. Esto es 1.022 milimoles. Es decir, tengo ahora 7.525 milimoles de osmolaridad total y 23.5 litros de agua corporal total. ¿Cómo se equilibra la cosa? Vamos a ello. Hacemos los cálculos, identificamos la osmolaridad total del líquido intracelular y del extracelular, y si hacemos la operación previamente explicada, nos daremos cuenta que la osmolaridad ha cambiado, siendo ahora de 320.21 milimoles por litro, tanto en el intracelular como en el extracelular. Entonces vemos cómo el equilibrio se alcanza efectivamente entre los compartimentos. Esta parte ha sido dura, me imagino que por ahí hay suelto un atajo al respecto de todo, pero de esta forma entendemos cada parte del proceso, así que es útil. Ahora sí, ve por un café o algo, porque vamos a empezar a hablar de neonatología. Claves de la fluidoterapia neonatal. Con el neonato la cosa cambia dramáticamente. ¿Qué tanto? Mira, mejor le iría a cualquier médico general tratar de ponerle un plan de hidratación intravenosa adecuado a un extraterrestre borracho que se haya chocado en las faldas del Everest y se encuentre en shock que a un neonato, especialmente si no se tiene conocimiento previo del tema. Aquí se trata de un delicado equilibrio entre energía, aporte de glucosa, el volumen, que es la hidratación, perfusión, y los electrolitos, que son la homeostasis. En un neonato a término, los requerimientos de líquido diario cambian dependiendo del día de vida. Así, el primer día de vida son 70 mililitros por kilogramo día, el segundo 80 mililitros por kilogramo día, y así van subiendo de 10 en 10, hasta que a partir del día 9 al 28 van a ser de 150 mililitros por kilogramo día. Obviamente un bebé saludable va a ir tomando más que esto, pero una cosa es leche que un bebé saludable ingiere y otra muy distinta es el líquido que se le está pasando vía intravenosa a un bebé hospitalizado. Por eso muestro este cuadrito. Las metas con el neonato son que tenga una adecuada glicemia, que cumpla con los requerimientos de líquidos diarios y que los electrolitos estén en rangos normales. ¿Qué tienen que saber de forma básica aquí y por ahora? La relación entre la velocidad de infusión de glucosa, los líquidos que administro y los electrolitos que aporto. ¿Qué es la velocidad de infusión de glucosa, también llamada VIC? Es una medida de cantidad de glucosa que administro a un paciente expresada en miligramos de glucosa por kilogramo de peso corporal por minuto. Supongamos que tenemos a un recién nacido a término de 3.2 kilogramos de peso. Está cursando su día 4 de vida y por lo tanto sus requerimientos de líquidos son de 100 mililitros por kilogramo día. Primero, ¿cuánto de líquido total va a recibir en el día? Esos 100 mililitros los multiplicamos por el peso del paciente. En este caso serán 320 ml. Segundo, debo conseguir el goteo en la bomba de infusión que se expresa en mililitro hora y para ello el siguiente cálculo. Los 100 mililitros por kilogramo día por kilogramos de peso dividido para 24. Esas son las horas. El resultado será en mililitro hora y en este caso es de 13.3 mililitros hora. Tercero, velocidad de infusión de glucosa. La fórmula es la siguiente: líquidos totales por la constante de concentración de glucosa, que ya voy a mencionar, dividido para 1440 dividido para kilogramos de peso. La constante de concentración de glucosa dependerá de la concentración de la solución dextrosada que estemos usando. Si la concentración es de glucosa al 10%, el número que va allá arriba es 100.
Si es al 7.5% que se encuentra esa glucosa, el número será 75. Si la concentración es 5%, el número será 50. Y así sucesivamente. En teoría se multiplica por 10. ¿Está claro? En este caso estamos usando una dextrosa al 10%. Entonces, ya saben. ¿Cuál es el problema aquí? En neonatología vamos a requerir muy frecuentemente una velocidad de infusión de glucosa específica en un paciente que está restringido de líquidos, por A o B motivo. Esto significa que vamos a necesitar una solución dextrosada con una concentración distinta a las que ya vienen preparadas. ¿Qué nos toca? Prepararla nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Mezclando dextrosas de distintas concentraciones. Tenemos de 5, de 10% y de 50%. Con eso vamos a hacer malabares. Pero antes tenemos que entender un poco cuál sería la dinámica normal detrás de estas decisiones. Supongamos que tenemos a un recién nacido de 3 horas de vida, 3.5 kilogramos de peso, ingresado en neonatología por sospecha de sepsis de inicio temprano, con intolerancia oral y recibiendo líquidos intravenosos. Al realizarle un control de glicemia, tiene un valor de 40 miligramos por decilitro. El tratamiento inicial en caso de hipoglicemias neonatales es pasar un bolo de 2 mililitros por kilogramo de peso de dextrosa al 10% a una velocidad de 1 mililitro minuto por vía intravenosa y posteriormente darle una velocidad de infusión de glucosa 2 puntos más de lo que estaba recibiendo en su mantenimiento. En neonatología, la concentración de la solución dextrosada que inicialmente usamos en el paciente depende del peso. Si nuestro recién nacido pesa más de 1500 gramos, usamos dextrosa al 10%. Si pesa entre 1000 y 1500 gramos, usamos dextrosa al 7.5%. Y si pesa menos de 1000 gramos, usamos dextrosa al 5 o al 7.5%. Entonces, este paciente con requerimiento de 70 mililitros por kilogramo día de líquidos estaba recibiendo una dextrosa al 10% a 10.2 ml/hora y con esto estaba recibiendo una VIC de 4.86. Sus líquidos totales son de 245 mililitros en el día. Significa que tengo que subirle 2 puntos a esa VIC para que quede en 6.86 miligramos por kilogramo minuto. Primero, para saber la concentración de dextrosa que debo utilizar en el paciente, manteniendo el mismo volumen de líquidos totales, debo usar la siguiente fórmula. La VIC objetivo por los kilogramos de peso por 1440 dividido para los líquidos totales por 10. El resultado de esa operación me dice 14.1. Yo necesito usar una dextrosa al 14.1% para alcanzar esa VIC objetivo. ¿Cómo confirmo si no me estoy equivocando? Líquidos totales por concentración de glucosa dividido para 1440 dividido para kilogramos de peso. Y como resultado, VIC de 6.8 miligramos por kilogramo minuto. Ahora, ¿cómo preparo una dextrosa al 14.1%? Mezclando una dextrosa de mayor concentración y una de menor concentración. Si la concentración deseada es más del 10%, lo hacemos de la siguiente forma. En el numerador vamos a colocar la diferencia de la dextrosa de mayor concentración con la de la concentración que queremos preparar, es decir, 50 menos 14.1. El resultado es 35.9. Esto lo vamos a multiplicar por el volumen que queremos preparar, en este caso 245 mililitros. Nos va a dar 8795.5. Esto lo vamos a dividir para la resta entre la dextrosa de mayor concentración con la de menor concentración que vamos a utilizar. Este resultado sería 40, porque para la mezcla estamos usando una dextrosa al 50% y otra al 10%. Entonces lo que tenemos que hacer es la división. El resultado nos va a dar 219.8. Esto es la cantidad de dextrosa de menor concentración que necesitaremos para nuestro preparado, en este caso dextrosa al 10%. Lo que falta para llegar a los líquidos totales objetivos sería la cantidad de dextrosa de mayor concentración, en este caso dextrosa al 50%. Sumando esas cantidades de estas dextrosas, conseguimos nuestros 245 ml de dextrosa al 14.1%, que por cierto, al ser más de 12.5% se tendría que administrar a través de un catéter venoso central. Para comprobar que estamos en lo correcto, debemos sacar la velocidad de infusión de glucosa de las diferentes dextrosas y sumarlas. El resultado nos tiene que dar 6.8. Y así lo hace. Compruébalo por tu propia cuenta para que vayas ganando experiencia en el asunto. Si la concentración de glucosa que queremos preparar es menor del 10%, vamos a usar dextrosas al 10 y al 5%.
y las fórmulas que vemos en pantalla. La diferencia aquí es que el resultado nos va a salir una cantidad X. Aquí lo que tienes que saber es que el volumen mayor para completar los líquidos totales que va a recibir al día el paciente corresponde a la dextrosa de mayor concentración y el volumen menor a la de menor concentración. Y se comprueba de la misma forma, sacando las VIX y sumándolas. Con esto salimos de neonatología. Ahora, superficie corporal para calcular gasto de agua. ¿Por qué se usa? Porque la superficie corporal es la extensión de piel expuesta al ambiente, la principal interfaz de pérdidas insensibles de agua y disipación de calor. La necesidad hídrica está ligada al gasto energético basal y este último a la superficie corporal. Existen 4 fórmulas. Mosteller, que es altura en centímetro por kilogramos de peso dividido para 3600. Este es un factor de conversión que nos va a permitir conseguir un resultado que esté en metros cuadrados y a la cantidad resultante le calculamos la raíz cuadrada. El resultado será la superficie corporal en metros cuadrados. Después está la fórmula hay otras fórmulas, ¿no? Primero, para mayor de 10 kilogramos de peso. Peso por 4 más 9 dividido para peso más 90. Fórmulas para menor de 10 kilogramos de peso. Peso por 4 más 9 dividido para 100, y después está la fórmula de Haycock. Se consigue de la forma en la que vemos en pantalla. 0.02465 por talla elevado a la 0.463 por peso elevado a la 0.5145. Hoy por hoy, comprensiblemente, es la menos usada y ustedes se darán cuenta. ¿Cómo calculamos los líquidos de mantenimiento con superficie corporal? Multiplicando la superficie corporal por el factor de mantenimiento. El estándar es de 1500. Si hay pérdidas elevadas, de 2000 a 2500, y si hay restricción hídrica, de 1000 a 1200. El resultado será el volumen total de líquido que tendremos que administrar en 24 horas. Para saber el ritmo de infusión, lo dividimos por 24 y ya sabemos cuánto le vamos a tener que pasar por hora. ¿De dónde vienen estos números? De la relación entre el metabolismo y la pérdida de agua. El cuerpo humano necesita 1 mililitro de agua por cada kilocaloría consumida para su funcionamiento óptimo. Es decir, el volumen de agua va a reflejar la energía consumida. Un niño hospitalizado en reposo tiene un gasto energético basal de 1500 a 1600 kilocalorías por metro cuadrado día. Entonces, queda bastante claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con la fórmula de Holiday-Cigar? Esta última se basa en la relación existente entre el peso corporal y el gasto energético, no la superficie corporal, que en teoría es más fisiológica, pero esto ya dependerá al final del servicio en el que estés trabajando. Ahora, aclaramiento de agua libre. Esa es la capacidad del riñón de excretar o retener agua pura, es decir, sin solutos. Es una función ligada a la acción de la hormona antidiurética. La fórmula es volumen de orina por unidad de tiempo por 1 menos sodio más potasio urinario dividido para el sodio plasmático. Supongamos que nuestro paciente tiene un volumen de orina de 120 mililitros hora, un sodio urinario de 60 miliequivalentes litro, un potasio urinario de 30 miliequivalentes litro y un sodio en plasma de 140 miliequivalentes litro. El cálculo sería el siguiente que vemos en pantalla. Y nuestro resultado final son 42.84 mililitros hora. ¿Qué pasa aquí? Este aclaramiento puede ser positivo y en caso de ser así va a indicar que los riñones están excretando el exceso de agua libre, lo que puede ocurrir en casos de exceso de volumen de líquidos en el cuerpo. El aclaramiento puede ser negativo y nos indica que los riñones están reabsorbiendo agua pura, como sucede en estados de deshidratación o cuando el cuerpo necesita conservar agua. Y si es neutro, significa que no hay cambio neto de agua libre. Estaríamos hablando de una orina isotónica. La interpretación de esto puede cambiar un poco dependiendo de si estamos hablando de estados hipervolémicos o hipovolémicos. Si es un estado hipervolémico, un aclaramiento de agua libre de electrolitos negativo es un hallazgo patológico que explica la hiponatremia dilucional. Si es un estado hipovolémico, un aclaramiento de agua libre de electrolitos negativo es una respuesta fisiológica apropiada para conservar volumen. Ahora vamos a hablar de 2 ejemplos puntuales. En la diabetes insípida, el aclaramiento de agua libre debería encontrarse positivo, ya que los riñones no pueden retener el agua y excretan grandes cantidades de orina diluida. En caso de pérdidas gastrointestinales, el aclaramiento de agua libre de electrolitos debería ser negativo, debido a que la respuesta fisiológica del organismo ante la deshidratación es conservar agua. Estos son unos principios básicos de fluidoterapia, son sobre todo para uso personal, pero espero que les puedan servir.
A Dios gracias por este día y a ustedes gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.